En esta oportunidad quería hablarles sobre álgebras de Leibniz y categoría bivariante hermitiana graduada. Este trabajo forma parte de mi tesis de licenciatura y fue realizado en conjunto con mi director, el doctor Guillermo Cortiñas. Antes que nada, fijemos algunas convenciones. La letra L va a denotar un anillo conmutativo y unital y va a estar equipado con una involución, que escribimos estrellita. El ejemplo prototípico quizás es los números complejos con la conjugación. Y por otro lado, vamos a pensar en el anillo de polinomios de Laurent como anillo de grupo de los enteros, pero con notación multiplicativa. Vamos a llamar sigma al generador y por lo tanto z sigma al anillo. Bien, veamos entonces la definición del álgebra de caminos de Leibniz. Lo primero que hacemos es comenzar con un grafo. Esto para nosotros significa un multigrafo dirigido, un quiver, es decir, un conjunto E0 de vértices, un conjunto E1 de aristas y funciones S y R que indican dónde comienza y dónde termina cada arista. A partir del grafo E, lo que construimos es el doble de E. Lo que hacemos es, para cada arista del grafo, agregamos formalmente una arista en la dirección opuesta, es decir, intercambiamos la llegada con la salida. A partir de este grafo doble, consideramos luego el álgebra de caminos sobre D de E, y allí dividimos por dos relaciones, que son las relaciones de Kunz-Krieger. Estas provienen de entender al grafo como un sistema dinámico discreto, o los caminos allí, pero una forma intuitiva de entenderlas es que para cada arista del grafo estamos diciendo que recorrerlo al revés y luego al derecho, es como quedarnos donde habíamos empezado, y que para cada vértice regular del grafo, es decir, un vértice del cual sale una cantidad finita, pero positiva, es decir, no nula, de flechas para cada uno de estos vértices, es lo mismo el vértice en el álgebra que todas las posibles formas de ir y volver por aristas que salen de ahí. Bueno, esa es la definición de las álgebras de Leibniz. Ahora lo que quería es remarcar algunas propiedades que nos van a ser de interés. La primera es que estas no son álgebras, nada más, sino que son más aún estrella álgebras. Lo que hacemos es partir de la involución que tiene el anillo base L, con el que empezamos, y extenderlo al álgebra de Leibniz definiendo una involución compatible sobre sus generadores, es decir, sobre los vértices y los aristas, tanto los del grafo original como los agregados formalmente. La involución lo que hace es fija los vértices del grafo a una arista del grafo original, lo envía al recorrido en la dirección opuesta y viceversa. Entonces, eso hace del álgebra de Leibniz una estrella álgebra, y más todavía, tenemos una z graduación que es compatible con esta estructura de estrella álgebra. Una vez más, para definir la z graduación, lo que hacemos es definirla de una forma compatible sobre los generadores, sobre vértices y aristas. A los vértices les damos grado 0, a los aristas les damos grado 1, y a los aristas que agregamos formalmente en la dirección opuesta les damos grado menos 1. De esta manera, la compatibilidad entre la involución y la graduación significa que la involución invierte el grado. Un último hecho que nos va a interesar sobre las álgebras de Leibniz es que las podemos entender a partir de su categoría. Más concretamente, las podemos entender a partir de su grupo de Grothendieck. Hay varios resultados de clasificación de estas álgebras que dependen del casero de LE, y más todavía, al casero de LE lo podemos calcular a partir de la matriz de adyacencia del grafo. Entonces tenemos resultados de clasificación de las álgebras directamente a partir de la matriz de adyacencia del grafo. En paralelo, hay resultados que relacionan fuertemente la estructura del álgebra y sus ideales, o de subgrafos del grafo con el que comenzamos, la relaciona con la z graduación definida anteriormente. Entonces, otro invariante que se considera es el grupo de Grothendieck graduado, que lo que hace es unificar la noción de grupo de Grothendieck teniendo en cuenta la estructura z graduada del álgebra. Es decir, es un invariante similar, pero que tiene en cuenta la z graduación. En general, o sea, la definición del grupo de Grothendieck graduado es como sigue. Partimos de un anillo z graduado, como sería un álgebra de Leibniz de un grafo, y consideramos la categoría de módulos proyectivos infinitamente generados, que además son z graduados. Es decir, tienen una descomposición en R submódulos que es compatible con la graduación del anillo. Y ahora, sobre esta categoría consideramos las clases de isomorfismo de estos módulos proyectivos, y allí la suma directa da una operación de monoide, como es similar a la construcción de grupo de Grothendieck usual. A este monoide lo completamos a grupo, y ese es el grupo de Grothendieck graduado de R. Una cosa importante a notar es que más
que un grupo, este es un Z de sigma módulo. Para eso tenemos que definir una acción de sigma sobre este grupo abeliano, es decir, necesitamos una acción Z lineal sobre este grupo, y la definición es como sigue. Dado un módulo proyectivo, finitamente generado y Z graduado, lo enviamos al mismo módulo, pero con la graduación desplazada. La componente homogénea de grado 1 va a la componente homogénea de grado 2, la componente homogénea de grado 2 a la de grado 3, y así sigue. Entonces, esto hace del grupo de Grothendieck grabado un Z de sigma módulo. Como antes, en el caso de una álgebra de Levi, podemos entender concretamente esta invariante a partir de la matriz de adyacencia del grafo. Este es un resultado debido a Hasrat. Y lo que nos dice es que si tenemos un grafo finito, sin pozos, esto es que a todo vértice le sale alguna flecha, entonces el grupo de Grothendieck grabado, el casero graduado de la álgebra de Levi, es el conúcleo de cierta matriz con coeficientes en el casero del anillo base. Es decir, hay unos coeficientes que aparecen por el anillo base con el que estemos trabajando, pero esencialmente el invariante depende de una matriz con coeficientes en Z sigma, que es la identidad menos sigma por la matriz de adyacencia traspuesta. O dicho de otra forma, lo que estamos haciendo es, al mirar el conúcleo, es intentar invertir formalmente la matriz de adyacencia del grafo. Un ejemplo concreto de esto es, por ejemplo, cuando el anillo es un dominio de ideales principales, ahí el casero es Z, así que los coeficientes del anillo no molestan, y el invariante se transforma en únicamente el conúcleo de esta matriz. Y si miramos, por ejemplo, el grafo que tiene un vértice y dos lazos, entonces su matriz de adyacencia tiene una única entrada, que es 2. Hay dos flechas del vértice en sí mismo. Y en este caso, el grupo de Grothendieck graduado, que es el conúcleo de 1 menos 2 por sigma, es justamente Z localizando en las potencias de 2. Bueno, el problema que nos va a interesar, en un sentido amplio, es cuánta información sobre la álgebra de Leavitt recupera este Z de sigma módulo, que es el módulo de Bauern-Franks del grafo. Es decir, nos independizamos de los coeficientes del anillo base por un momento y nos concentramos en el conúcleo de esta matriz con coeficientes en Z sigma. Lo que queremos saber es cuánto recuperamos sobre el álgebra a partir del tipo de isomorfismo de este Z de sigma módulo. Hay una serie de problemas de clasificación de este estilo, de invariantes relacionados a la categoría que clasifican álgebras de Leavitt. Y en estas conjeturas o en estos resultados de clasificación, un paso intermedio es estudiar las álgebras que nos interesan, no en la categoría de álgebras, sino en una categoría un poco más flexible, donde los objetos son las álgebras, pero los morfismos son un poco más flexibles, hay más identificaciones, y que ahí adentro podemos recuperar la categoría como una suerte de funtor representable. Entonces, el objetivo va a ser presentar una versión de estas categorías para estrella álgebras equipadas con una acción o graduación de un grupo dado. Esto ya existía para acciones o graduaciones de una álgebra sin involución, esto es debido a Ellis, y por otro lado, recientemente se definió una versión para estrella álgebras de estas categorías. La idea es dar una generalización común de ambos casos, y a partir de eso dar un resultado de clasificación de álgebra de Leavitt en esta categoría. Para esto precisamos definir lo que es una estrella álgebra G graduada y una G estrella álgebra para un grupo arbitrario. Entonces, a partir de ahora vamos a fijar un grupo G. Una estrella álgebra G graduada va a ser, por un lado, una estrella álgebra. Esto es una álgebra con una involución, un morfismo que es el lineal y que da vuelta el producto. Y por otro lado, que el álgebra es G graduada, quiere decir que es una suma directa de L submódulos indexados por el grupo y que la multiplicación entre estos es compatible. Más todavía, pedimos una condición de compatibilidad entre la involución y la graduación. Esto quiere decir que la involución va a invertir el grado, que es exactamente lo que sucede en el caso de una álgebra de Leavitt con su involución y graduación canónicas. Por otro lado, una G estrella álgebra es simplemente un G objeto en la categoría de estrella álgebras. Esto es una estrella álgebra con una acción por automorfismos de álgebras que preservan la involución. Y una última definición que necesitamos es la del anillo de matrices de un álgebra indexado por un conjunto. Esto no es otra cosa que funciones del conjunto por el conjunto en el álgebra, en este caso de I por I en A, pero que tiene un soporte finito. Lo que estamos pensando es que la entrada xy de una matriz es la función aplicada al par xy.
y como estamos pidiendo que las funciones en cuestión tengan soporte finito, en definitiva son combinaciones lineales finitas de lo que se llaman las matrices elementales, que a nivel de funciones, a un par X y lo mandan a un determinado elemento del álgebra y en los demás lugares a 0. Cuando el álgebra viene equipado de una involución, esta es más todavía una estrella álgebra, lo que hacemos es definirla sobre las matrices elementales, a epsilon x y, la mandamos a estrella, epsilon y x. O dicho de otra forma, es la involución que manda una matriz a su transpuesta conjugada. Algo que nos va a importar es que este anillo de matrices tiene más estructura a medida que las álgebras en cuestión tienen más estructura. Formalmente, si nuestra álgebra es G graduada, es una estrella álgebra G graduada, y el conjunto en cuestión es un conjunto G graduado, esto es bien equipado con una función al grupo, entonces podemos dar una graduación al anillo de matrices graduando a las matrices elementales de una forma compatible. Y de forma similar, si nuestra álgebra es una G estrella álgebra y nuestro conjunto es un G conjunto, entonces podemos dar una acción sobre el anillo de matrices que lo hace una G estrella álgebra. Lo que hacemos es actuar en los elementos del álgebra por un lado y luego en la acción diagonal en las entradas de la matriz, aprovechando la estructura de G conjunto que tenemos en Y. Ahora sí, con estas definiciones podemos definir la categoría que nos interesa, donde vamos a mirar las álgebras de Leibniz, en el caso en el que G sea los enteros. Para esto necesitamos una última hipótesis técnica. Vamos a fijar un conjunto infinito de cardinal mayor al grupo y vamos a suponer que el anillo base posee un elemento que sumado con su conjugado da 1. Un caso en el que esto sucede es cuando un medio existe en el anillo, es decir, cuando 2 es inversible. En ese caso, ese elemento funciona. Por ejemplo, Z localizando en las potencias de 2, pero también cualquier cuerpo de característica distinta de 2 con cualquier involución. En esos tenemos la hipótesis. Bueno, asumiendo eso, entonces ahora sí definimos la categoría bivariante hermitiana graduada. Es una categoría triangulada con un funtor de la categoría de estrellas álgebras G graduadas, que es universal con una familia de propiedades que pasamos a listar. En primer lugar, es lo que se dice G estable. Esto quiere decir que para cada álgebra y para cada inclusión de conjuntos G graduados, el funtor J envía un isomorfismo a la inclusión de anillos de matrices. O sea, lo que estamos pensando es que la inclusión de G conjuntos graduados da una especie de inclusión en bloque de un anillo de matrices en otro, y el funtor J envía cada una de estas inclusiones a un isomorfismo. En particular, esto nos dice cuando las graduaciones sobre los conjuntos son triviales y el conjunto Z tiene un solo punto, que estamos identificando una álgebra con su anillo de matrices. O sea, esto implica lo que se dice la estabilidad matricial. Por otro lado, también tenemos una cierta estabilidad con respecto a las involuciones. Lo que hacemos acá es identificar a una álgebra con su anillo de matrices de 2×2, con la inclusión en una esquina, pero a la álgebra de matrices de 2×2 le cambiamos la involución. Si tuviéramos la involución usual, esto se desprendería de la condición anterior, pero lo que hacemos es torcer en algún sentido la involución. La involución es conjugar por una matriz específica, que es la matriz diagonal, que tiene en la esquina superior izquierda un 1 y en la esquina inferior derecha un -1. Bien, esta es la segunda condición. La tercera es invariancia homotópica. Esto, una forma de decirlo, es que el funtor J envía las inclusiones de una álgebra en su anillo de polinomios a isomorfismos, pero es equivalente a que el funtor sea un invariante homotópico para la noción de homotopía polinomial de álgebras. Y la última condición con la cual este funtor es universal es escisión. Esto quiere decir que para cada sucesión exacta de álgebras, que tiene una sección lineal, o sea que el epimorfismo se parte a nivel de L módulos, el funtor J envía estos morfismos a un triángulo distinguido. Lo que estamos pensando es que a cada par de álgebras le asignamos los morfismos a nuestra categoría triangulada, esto es un grupo abeliano, y lo que nos dice la hipótesis, junto con el formalismo de categorías trianguladas, es que una sucesión exacta a nivel de álgebras nos da una sucesión exacta larga de estos grupos de morfismos. Bueno, y el caso para G estrella álgebras es similar, volvemos a tener una categoría triangulada, y un funtor de la categoría de G estrella álgebras a esta categoría triangulada, y una vez más, este funtor va a ser universal con respecto a las propiedades de estabilidad hermitiana, invariancia homotópica, escisión, y para la G estabilidad hacemos una modificación. Ahora lo que enviamos a isomorfismos son inclusiones de anillos de matrices, pero inducidas por inclusiones a nivel de G conjuntos, porque ahora las álgebras en cuestión vienen equipadas con involución y con acción del grupo G. En ambos casos,
lo que quiere decir que estos funtores sean universales con estas propiedades es que cualquier otro funtor con el mismo dominio y codominio de una categoría triangular que satisface todo esto, se factoriza de forma única a través de los funtores J. De hecho, se factoriza de forma única a través de un funtor triangular. Bueno, y estas categorías satisfacen una serie de propiedades deseables, pero quería concentrarme en la aplicación a las álgebras de Leibniz. Entonces vamos a utilizar la categoría para estrella álgebras Z graduadas, o sea, en el caso en el que el grupo es Z y el caso graduado. Y para eso necesito recordar uno de los principales resultados de álgebras de Leibniz en categorías de categoría variante, que es el siguiente, debido a Cortinias y Montero. Lo que nos dice el resultado es que si tenemos un grafo con finitos vértices, entonces en la categoría y variante para álgebras, es decir, con ninguna otra estructura adicional, tenemos un triángulo distinguido que relaciona el álgebra de Leibniz con cierta matriz relacionada a la matriz de adyacencia del grafo, concretamente la identidad menos la matriz de adyacencia del grafo traspuesta. A nivel de casero, cuando el anillo satisface alguna hipótesis favorable, el casero del álgebra de Leibniz es el conúcleo de esta matriz. Entonces, esta es una versión triangulada, en algún sentido, de esa afirmación. Y el teorema que obtenemos en esta dirección, en el caso graduado, es el siguiente. Volvemos a tener un grafo con finitos vértices. Lo que hacemos es, primero definimos una acción de Z sigma en los morfismos de la categoría, es decir, probamos que tiene un enriquecimiento sobre la categoría de Z sigma módulos. Y lo que hacemos luego es ver que hay un triángulo distinguido de la misma forma, pero ahora el morfismo que aparece es exactamente el que define el invariante que nos interesaba, que era el invariante que tenía en cuenta las graduaciones, que era el conúcleo de esta matriz. O sea, esta es la versión triangulada del otro invariante, que el casero graduado de la álgebra de Leibniz es el conúcleo de esta matriz que figura en pantalla. Y bueno, la demostración es, la existencia es adaptar la demostración que ya existe en el caso no graduado y ver que se preserva la estructura, pero a la hora de calcular el morfismo, lo que hacemos es pasar del caso graduado al caso no graduado. Entonces pasamos del álgebra de Leibniz como álgebra graduada a otra álgebra de Leibniz, sin tener en cuenta su graduación, pero cambiando el grafo. Pasamos del grafo a lo que se llama su revestimiento. Que informalmente lo que hacemos es tomar z copias del grafo, pero en vez de conectar a vértices en el mismo nivel, conectamos un vértice con el nivel siguiente. O sea, para cada una de las aristas, comenzamos en algún lugar y terminamos en el vértice correspondiente, pero en el nivel más arriba. En el dibujo vemos que si el grafo es un solo vértice con dos lazos, entonces el revestimiento es una cosa de estilo. Son z vértices y cada uno se conecta con el siguiente a través de dos flechas, una por cada lazo. Entonces, lo que tiene de buena esta construcción es que acá la acción de sigma, en la categoría que nos interesa, se representa en el álgebra de Leibniz del revestimiento a través de una acción que es directamente es sobre el grafo, sobre el revestimiento. Concretamente es subir de nivel. En el dibujo sería desplazarnos hacia la derecha. Entonces, teniendo esto, ahora sí, tenemos un resultado de clasificación de álgebras de Leibniz en esta categoría, que es lo último que quería contarles, que es el siguiente. Si tenemos E y F, dos grafos finitos, y suponemos que el anillo base es regular neperiano, esto es una condición que podríamos debilitar, lo que necesitamos es una hipótesis sobre su categoría, entonces tenemos las siguientes afirmaciones que son equivalentes. En primer lugar, que las álgebras de Leibniz sean isomorfas en la categoría bivariante hermitiana graduada. En segundo lugar, esto es equivalente a que sean isomorfas sin tener en cuenta las involuciones. Y por último, esto es equivalente a que los módulos de Bowen-Franks de cada grafo sean isomorfos entre sí como z de sigma módulos. Que es el invariante con el que habíamos comenzado, pero es el que queríamos decir ahí. La demostración de que 1 implica 2 es sencillamente notar que hay un funtor de olvido a nivel de álgebras, que se queda con la z graduación, pero que olvida la involución, y ese se extiende a las categorías bivariantes. Entonces, lo que quería contarles era 2 implica 3 y 3 implica 1. Para ver que 2 implica 3, lo que usamos es las hipótesis sobre el anillo, sobre la categoría del anillo, y el triángulo distinguido del teorema anterior. Aplicando el triángulo distinguido del teorema anterior y usando el funtorón de L en la primera coordenada, nos conseguimos una sucesión exacta como la que está en pantalla, que lo que nos dice es que los morfismos del anillo base de la álgebra de Leibniz son exactamente el z sigma módulo de Bowen-Franks. Entonces, dos álgebras isomorfas tienen grupos de morfismos de L a cada una isomorfas, y estos son exactamente los módulos que nos interesan, así que eso prueba que 2 implica 3.
Por último, veamos que 3 implica 1, es decir, que si los módulos de Bauer-Frank son isomorfos, entonces las álgebras son isomorfas en nuestra categoría. Para hacer eso, lo primero que hay que observar es que los morfismos que definen los módulos de Bauer-Frank son como morfismos inyectivos, o sea, las matrices definen morfismos inyectivos, y entonces, por la misma definición de los módulos de Bauer-Frank, que son conúcleos de estas matrices, tenemos resoluciones libres, tenemos un diagrama así, de filas exactas, que por lo tanto lo que nos dice es que morfismos entre módulos de Bauer-Frank se levantan a morfismos entre estas resoluciones libres. Ahora bien, usando la estructura de categoría enriquecida sobre Z sigma, de la categoría bivariante, lo que podemos hacer es pasar del cuadrado central de este diagrama a un cuadrado en la categoría bivariante, y por último usar los axiomas de categoría triangulada para extender este cuadrado a un morfismo de triángulos. Entonces, en definitiva, lo que esto nos dice es que morfismos entre los módulos de Bauer-Frank se extienden a morfismos entre las álgebras. Y con esto, y inspeccionando la forma que tienen estos triángulos, uno puede concluir que isomorfismos son isomorfismos, lo que termina de probar el teorema. Y bueno, esto es todo lo que quería contarles. Muchas gracias por su atención.